Llegar sola, no hablar con nadie, no decírselo a alguien, pensar en la cárcel o sentirse entre la vida y la muerte. Ha sido el proceso para que hoy más y más mujeres sepan que tienen derecho a decidir y que además lo pueden hacer acompañadas. Aunque el calendario marca que es este 28 de septiembre otro día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro, la lucha tiene un antes, una hora y seguirá mucho después. Sí, primero decir, efectivamente el 28 de septiembre es un día que de hecho nace en el conjunto del movimiento feminista latinoamericano. Es un día latinoamericano que se ha convertido global, súper interesante, ¿no? Es como luchar, es el día de la lucha por la despenalización del aborto en el mundo ahora, ¿no? Y sí, bueno, obviamente voy a platicar de los últimos 20 años, ¿no? Porque es de donde pues yo tengo, digamos, de viva voz un poco más de la historia, de la lucha cotidiana por el aborto. Antes, eso es importante también porque quien no reconoce la historia, pues es difícil, ¿no? Que no reconozcamos que antes del 2000, por supuesto, hubo gente que luchó por la despenalización del aborto. Aquí en Guanajuato incluso hubo un grupo pionero, bastante incipiente, ¿no? Justo cuando nacen los gobiernos del PAN en León. En León nace un grupo de académicas, de feministas, que entonces todavía no se llamaban tan feministas o no tenían esta concepción, pero empezaron a luchar justo por el tema del aborto, ¿no? En el 2000, justo Guanajuato, cuando Fox llega a la presidencia de la República en agosto, el 3 de agosto del 2000, el Congreso local de Guanajuato hizo algo que le llamamos como lo que querían hacer como el laboratorio para el país, como se sintieron envalentonados porque un panista, pero además guanajuatense, ¿no? Llegaba a la presidencia de la República, pensaron que podían hacer cosas como estas. ¿Y qué hicieron? El Congreso local de Guanajuato en el año 2000 elimina del Código Penal de Guanajuato la causal de violación. Es decir, la única razón legal por la que Guanajuato tiene permitido el aborto. Es decir, todas las mujeres víctimas de violación tienen derecho a un aborto legal, ¿no? En ese entonces y desde el año 55 existe en el Código Penal. Entonces en el 2000 lo eliminan y no solo eso, su ley que sí pasó porque duró un mes vigente, no publicada, que es distinta, decía eso, que las mujeres víctimas de violación iban a ir a la cárcel si intentaban hacerse un aborto después de una violación. Nosotras decíamos, están locos, esto no lo podemos permitir. En ese momento éramos muy jóvenes las que liderábamos el movimiento en Guanajuato y era como un sinsentido para nosotras, era como no podemos permitir esto. Entonces organizamos unas protestas, manifestaciones nunca antes vistas en Guanajuato, pero mucho menos por el tema del que se trataba. Y lo que hicimos fue eso, indignar a la población, contarle a la gente lo que estaba pasando, ¿no? Yo recuerdo incluso paleteros, ¿no? Que pasaban con sus carritos de paletas y se ponían las pancartas que teníamos afuera del Congreso y se paseaban por todo Guanajuato con las pancartas. O sea, gente común y corriente que le supimos explicar qué estaba pasando. También creo que supimos contar historias, porque nadie entiende, pues cuando hablábamos del aborto, nadie entendía cómo estas lo que quieren es que lo clásico, ¿no? Que las mujeres todas vayan a abortar. Pero cuando le podíamos explicar a la gente que se trataba de niñas y mujeres víctimas de violación, que en Guanajuato y en el país, pero Guanajuato en particular, el gran problema es la casa, porque son niñas violadas por sus padres biológicos, por sus padrastros, por sus abuelos, por sus tíos, por sus hermanos, como todavía sucede. Entonces, es un tema del que nadie quiere hablar, pero también a todo el mundo le indigna, ¿no? Queríamos encontrar a todas las niñas y a todas las mujeres víctimas de violación para decirles, no sabíamos cómo, pero nosotras les fuimos a decir a sus casas, las encontramos, ¿no? Fuimos encontrándolas y les decíamos, nosotras les vamos a garantizar el aborto legal, ¿no? Entonces empezamos a diseñar una serie de estrategias desde llevarlas primero, porque era lo único que se nos ocurría, a Ciudad de México, porque era donde se conocía que había clínicas privadas, ¿no? Empezamos a tocar puertas de ginecólogos y ginecólogas del Estado.
Estado. Y les decíamos, a ver, es legal, les explicábamos, son víctimas de violación, nadie, ni las mujeres ni ustedes que las auxilien están cometiendo ningún delito, por favor ayúdenlas, además háganlo gratuita. Y eso, formamos una red de ginecólogos y ginecólogas privadas en el estado de Guanajuato que acompañaron esta decisión de las mujeres. La lucha por la norma 046 estableció que toda mujer, solo con su dicho al ser víctima de violación, puede acceder en hospitales públicos o privados a un aborto. La norma no tiene plazos y el personal de salud debe realizarlo. En Guanajuato es algo que está ocurriendo. Contrario a lo que pueda pensarse, las autoridades están haciendo valer esta norma. Tenemos que eliminar este estigma social que está alrededor del aborto, porque aunque sea legal, aunque se despenalice, si la sociedad no piensa que las mujeres están ejerciendo un derecho, sino al contrario, piensa que es un delito, repite todo esto que mayoritariamente la Iglesia Católica le ha colocado en las cabezas a la población sobre el aborto y sobre las mujeres que abortan. Entonces nosotras por eso trabajamos en el acompañamiento de las mujeres que deciden interrumpir embarazos no deseados, garantizárselos como un derecho, construir espacios para la vivencia del derecho, porque ¿qué queríamos? Que la población deje de juzgar y acompañe socialmente la decisión de las mujeres. Entonces, cuando empezamos a acompañar mujer por mujer, se empezaron a construir exponencialmente y orgánicamente redes de mujeres, porque las mujeres decían, si yo lo puedo vivir así, si a mí me están acompañando y lo puedo vivir como un derecho. Y nosotras llegaban con las mujeres en esa época y les decíamos, has venido al mejor lugar, nosotras vamos a hacer que tu aborto lo vivas como un derecho, te vamos a garantizar tu salud, tu libertad y tu vida. Las mujeres eran como, no, sí, me han dicho todo lo contrario. Que las y los legisladores saben que están imponiendo su ideología, pero que imponer su ideología no está obligando a las mujeres a no abortar, ¿no? Al contrario, ¿no? Al contrario, ellos, sin darse cuenta, ahí sí creo que son bastante ignorantes, no se dan cuenta que lo que están haciendo es que esto se despenalice más rápido, ¿no? Porque la gente no puedes imponerle. La diferencia entre ellos y nosotras es que nosotras estamos por las libertades y que el Estado, de hecho, el aborto es el tema en el que menos el Estado se debe meter.